Hola jóvenes, el día de hoy trabajaremos con el tema de aplicaciones de las derivadas, para lo cual revisaremos el término de razón de cambio. Razón de cambio no es más que una comparación entre dos variables, y la cual podemos determinar en forma de promedio o de forma instantánea. La razón de cambio promedio es aquella en donde comparo dos variables. Sin embargo, para ello, debo de tener una tabulación o una gráfica para determinar el valor de x1, y1, x2 y y2 y poderlo sustituir en la fórmula dependiente. Por lo tanto, la razón de cambio promedio no es más que una pendiente de una línea secante entre dos puntos, la cual corta en los puntos de mi función, que es la que me interesa. En cambio, la razón de cambio instantáneo es la pendiente de la línea tangente que toca en un solo punto a mi función. Y para ello tendremos que utilizar derivadas. Vamos con los ejemplos. En un aeropuerto se lanza un globo meteorológico para pronosticar el clima, el cual asciende en forma vertical. Después de cierto tiempo, alcanza una altitud medida en kilómetros. Esta altura está definida por la función f de t igual a menos 2t cuadrada más 4t. Calcular cuál será la velocidad instantánea después de media hora de haber sido lanzado. Identificamos qué datos tenemos. Primero, mi función de distancia, el tiempo que debe de estar en horas y la primera derivada corresponde a la velocidad, porque la velocidad es la relación que existe entre la distancia y el tiempo. Ahora, derivamos mi fórmula de distancia o de altura y por lo tanto la derivada de menos 2t cuadrada sería menos 4t y derivada de 4t sería 4. Y sustituimos en el tiempo que nos indica, que sería 0.5. Entonces, al momento de sustituir, encuentro que la velocidad cuando pasa media hora del cohete, entonces sería de 2 kilómetros por hora. En otro ejemplo, tenemos un automóvil, el cual pasa parte del reposo, recorre una distancia definida por la función f de t igual a 0.6t cuadrada, el tiempo en segundos, y me piden calcular la velocidad al cabo de t segundos, no me dicen cuántos, y calcular el tiempo que le toma alcanzar una velocidad de 15 metros sobre segundos. Por lo tanto, ¿qué datos tengo? Primero, mi función. La función es mi distancia. El tiempo debe de estar en segundos y la primera derivada corresponde a la velocidad, la cual me dicen que tienen que ser 15 metros sobre segundos y me piden el tiempo para que este automóvil alcance esta velocidad. Por lo tanto, la primera derivada sería igual a 1.2t por las reglas de derivación y lo que voy a hacer es sustituir, en este caso la velocidad es 15 metros sobre segundos y este es igual a 1.2t. Despejando el tiempo, encuentro que el tiempo es igual a 12.5 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que la fórmula o la función de velocidad, pues simplemente es la primera derivada. Y dos, el tiempo que necesita el automóvil para alcanzar una velocidad de 15 metros sobre segundos es 12.5 segundos. Tercer problema. Un pequeño cohete experimental asciende mediante una relación de función s de t igual a t cúbica en los primeros 3 segundos después de su lanzamiento. Calcular cuál será su velocidad al alcanzar una altura de 343 metros. En este caso, tengo mi función que me describe la altura
el tiempo debe de estar en segundos y la primera derivada corresponde a la velocidad. Entonces, tengo una altura de 343 y me piden la velocidad cuando alcanza esa altura. Pero la velocidad la tengo en función del tiempo, no en función de la distancia. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Tengo mi función de la altura, la primera derivada, y lo que voy a hacer es sustituir primero en la función de altura. Por lo tanto, T cúbica va a ser igual a 343 metros, que es la distancia. Y voy a despejar el tiempo. Por lo tanto, como es T cúbica igual a 343, pues simplemente T sería igual a la raíz cúbica de 343, que es igual a 7 segundos. Quiere decir que el cohete tardó 7 segundos para alcanzar esta altura. Ya teniendo el tiempo, ahora sí puedo sustituir en la fórmula de la velocidad. Por lo tanto, en 343 metros de altura a los 7 segundos, tiene una velocidad de 147 metros sobre segundo. El último problema. Un jugador de fútbol patea un balón hacia una pared. Después de T segundos alcanza una altura definida por la siguiente función. S de T igual a 19.6 T menos 4.9 T cuadrada. Unos instantes después de iniciar su descenso, choca con la pared en un punto situado a 14.7 metros de altura. Con respecto al nivel del suelo, calcule la velocidad de caída del balón al momento de chocar contra la pared. ¿Qué datos tenemos? Tengo mi función de altura. Tengo que la altura donde me interesa saber la velocidad es 14.7 metros, el tiempo y la fórmula o la primera derivada que indica la velocidad. Pero algo muy importante, me dice unos instantes después de iniciar su descenso, choca con la pared. Eso es muy importante y lo vamos a ver en este momento. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? La altura o mi fórmula de altura y su primera derivada que corresponde a la velocidad del balón. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir, me dice aquí que alcanza una altura de 14.7 cuando choca con la pared, por lo tanto, voy a resolver esta ecuación. Sin embargo, no puedo despejar el tiempo de forma directa, ya que es una ecuación de segundo orden. Por lo tanto, utilizaré mi fórmula general y voy a encontrar dos tiempos o dos resultados. El primer tiempo, 1 segundo, y segundo, 3 segundos. Por lo tanto, ¿cuál es el que voy a determinar o el que voy a utilizar? Sería el de 3 segundos. ¿Por qué? Porque me está indicando unos instantes después de iniciar su descenso. Entonces, cuando iba el balón hacia arriba, no me interesa, alcanzó los 14.7 metros, sino hasta que empieza a bajar. Entonces utilizaré este y lo voy a sustituir en la fórmula de velocidad. Por lo tanto, cuando chocó tenía una velocidad de menos 9.8 metros sobre segundo. ¿Por qué el valor negativo? Porque ya va de descenso. Como conclusiones, tenemos que la derivada me permite encontrar la razón de cambio instantáneo, que no es más que otra cosa que la velocidad, porque es una comparación de variables. Hasta luego.